El gusto de recibir al presidente de Codicen, Robert Silva, esta mañana. ¿Cómo le va, Robert? Un gusto, muchas gracias por la invitación. Una jornada intensa la de ayer, ¿no? Bastante. Hacía día que veníamos. Sí. Estas jornadas son todas extensas, y en estas donde hay que tomar decisiones de tanta trascendencia, además de lo habitual, se le suma, como a veces uno dice, ¿no?, el peso de la responsabilidad, que uno lo asume porque por algo estamos acá, pero hay que pensar mucho, conversar, medir situaciones que se presentan y resolver. Claro, el peso de la responsabilidad, cuando dice eso, habla precisamente del peso de la ANEP, del Codicen, del Ministerio de Educación, que fue clave en la decisión. El propio presidente le cedió a ustedes la determinación, ¿no? Finalmente, la determinación de la fecha es del Ministerio de Educación y de todas las autoridades de la educación. Tú sabes que la ANEP, nosotros lo estuvimos discutiendo en la tarde en el Codicen, con primaria, secundaria, UTU. Estábamos todos de acuerdo de iniciar un proceso gradual de vuelta. Lo que sí decíamos es la importancia de que la ANEP como tal trabaje articuladamente con la autoridad sanitaria, con el Ministerio de Salud Pública, pero también a nivel departamental, con los directores de salud, para establecer y atender, sobre todo, situaciones puntuales que se pueden dar. Y en ese contexto fuimos habilitados, es decir, desde el 3 pueden comenzar, y nosotros gradualmente iremos viendo. Lo que sí, por ejemplo, las unidocentes, que son 6.000 y poquitos niños en todo el país, un poquito más de 700 escuelas. Ayer ya primaria nos avisó que hay 32 escuelas que tienen o el docente cuarentenado o no lograron conseguir, por ejemplo, el auxiliar de servicio, que en la zona no hay quien se pueda emplear. Entonces esas cosas... ¿Y en ese caso? En ese caso, en esos casos se va a diferir el comienzo y vamos a tratar de atender y vamos a la circunstancia propia para que paulatinamente vayan abriendo. Pero son 32 escuelas que están distribuidas en todo el territorio. En todo el país. Nosotros tenemos 720 escuelas por ahí unidocentes, con esos 6.000 y algo de niños. De ese universo de 6.000, ¿cuántos no empezarían el 3 de mayo? Nosotros tenemos, de ese universo de 6.000 serían muy pocos, porque nosotros tenemos en el torno de 600 escuelas, un poco por ahí, que tienen 10 niños o menos. Tenemos muchísimas que tienen 5 niños. Fíjense que ayer hablaban de que hay 2 escuelas rurales abiertas con los servicios que están esperando niños. Y no se han tomado medidas de que no funcionen, porque hay probabilidad de que niños de la zona o del contexto puedan ir. Entonces, el medio rural tiene muchas particularidades, y aprovecho a decir para todos los que estén mirando, nosotros el año pasado tuvimos muchos aprendizajes. Entre ellos fue que las escuelas rurales no pueden funcionar solo 3 horas, que tienen que funcionar todo el horario, porque la familia rural vive lejos y lleva al niño, si no, si poco tiempo no le daba el tiempo para ir, volver a hacer sus tareas, volver a buscarlo. Y entonces van a funcionar 5 horas. Bien. Y con los servicios de comedor que están en el medio. Todas. Las que vayan abriendo, todas. Y bueno, siguiendo con el calendario, el próximo lunes... las escuelas rurales con unidocentes. Con un único docente, que estén en condiciones y que van a funcionar. Tenemos más de 700 escuelas distribuidas a lo largo y ancho de todo el país. Bien, seguimos después al 10 de mayo. Al 10 de mayo nosotros ahí consideramos un resto de escuelas, que son unas 200 y poquito escuelas, que tienen en el entorno de 50 niños, ¿no? Hay alguna que tiene 51, 52, 53, que trabajaremos para que también vuelva. Medio rural, seguimos hablando del medio rural. Exclusivamente medio rural. Y también habilitamos una cuestión que nos pareció importante, que la hablamos desde el año pasado y tuvimos evidencia de que hay que priorizar. Lo dijo el grupo de científicos, lo dice el Ministerio de Salud Pública. El otro día tuvimos una reunión con los técnicos, de esas tantas que tenemos, con técnicos, con políticos, con científicos, y lo decía la doctora Alicia Fernández, ¿no?, la importancia vital de volver, no solo por una cuestión de aprendizaje que los niños, los más pequeños, tienen desde la virtualidad, sino por una cosa que para nosotros es muy importante y fundamental: el respeto de sus derechos, la atención de eventuales situaciones de violencia. Sí. Bueno, los números del CIPIAD fueron determinantes también para esto. Sí, lo fueron. ¿Qué tan determinantes? No, determinantes en el sentido que nosotros sabemos de que las maestras en su diario, en su cotidianidad, los funcionarios pueden advertir esas situaciones ante, muchas veces, y más en esta edad, la imposibilidad de defensa
de los propios niños. La situación de vulnerabilidad es advertida, comienzan los contactos, tenemos protocolos específicos establecidos, tenemos la expertise, la sabiduría de los maestros y de las maestras que muchas veces al advertirlo comienzan ese proceso y atendemos a un niño, salvaguardamos sus derechos y que para nosotros es muy importante. Por eso dijimos, bueno, primera infancia, educación inicial, y aquí por eso ustedes verán que hay un salto importante de cantidad de niños. Porque en este caso la educación inicial, como en todo el cronograma, lo que pasa es que en rural prácticamente no hay, salvo algún caso aislado, es público y privado. Entonces, primera infancia inicial comienza público y privado a partir del 10 de mayo, esto es, los CAIF, los habilitados por el MEC, los habilitados por la ANEP, MEC es Ministerio de Educación, ¿no? Los habilitados por la ANEP y los públicos que tienen en torno de 85.000, 90.000 niños. Y las excepciones de Canelones y de Montevideo aplican para el 18. 18 hay otra cuestión que la evidencia nos está diciendo y es aprendizaje del año pasado. Yo cuando digo aprendizaje no quiere decir que esperamos ahora, ya lo intuíamos. Pero en esta administración hemos puesto mucho foco, ¿saben en qué? En no tomar decisiones sobre percepciones. A mí me parece que, y resuelvo, no lo hacemos así. Generamos instancias de investigación, de evidencia empírica, que se haga un relevamiento sobre muestras representativas o un censo en todos los involucrados. Y así tenemos evidencia que los chiquitos del primer tramo de primaria, ¿verdad? Primero, segundo y tercero, son los que han sufrido fuertemente el impacto de la ausencia de presencialidad en contextos de vulnerabilidad, en Montevideo afectados fuertemente, porque, para decir un caso, adquirimos una habilidad que nos acompaña el resto de nuestra vida, la lectoescritura. Entonces, desde la virtualidad con un niño pequeño, se complejiza muchísimo, además de todo el tema de derechos. El tema de los cuidados que usted hizo referencia claro, ayer más también. El tema de cuidados y todo eso, son los más pequeños. Y además, el otro día en reunión también nos decía el Ministerio de Salud Pública, hasta los 8 años, el nivel de transmisión y contagio de los niños está en el último o en el penúltimo lugar. Entonces, además el GACHI nos dijo, bueno, hay que tomar medidas de 3 semanas y ver qué pasa. También lo explicitó el presidente en el Consejo. Esto es condicional a ver qué pasa también, ¿no? No, por supuesto. ¿Qué sucede si dentro de 3 semanas la curva dispara hacia arriba? Bueno, es un riesgo que tenemos. Yo escuché una vez al coordinador de los científicos, a Radi, que dijo, tenemos que acostumbrarnos a convivir con el riesgo en una situación de pandemia. Tenemos riesgos, y sí, pero tenemos que también, ante el esfuerzo que el país está haciendo, mirar un poquito al más allá y comenzar a divisar el retorno a cierta normalidad y dentro de esa normalidad las clases presenciales. Robert, pero vamos a aclarar bien lo de Montevideo y Canelones para que quede claro para nuestros televidentes. El 18 se habilita en todo el interior del país, sin perjuicio, reitero, que es importante, de que la ANEP con la autoridad sanitaria pueda atender situaciones específicas. Se habilita en todo el interior, primero, segundo y tercero, se suma de escuela primaria, pública y privada, salvo en Montevideo y Canelones, porque es la mayor concentración, la mayor movilidad. En Montevideo y Canelones, ¿qué fue lo que se pidió y se nos autorizó? Que las escuelas Aprender y las escuelas de tiempo completo, y esto nos asegura que el 40% de los que tienen mayor vulnerabilidad, de los más pobres, porque hay que hablar claro, vuelvan a la presencialidad, que es una cuestión que se evidencia como necesaria, en Montevideo y Canelones sí. Es decir, concreto, Montevideo y Canelones vuelve a la presencialidad el 18, primero, segundo y tercero, de escuelas Aprender y de escuelas de tiempo completo. ¿Y las otras cuándo podrán hacerlo? Hay un calendario tentativo, pero vamos a esperar. Nuestra voluntad, ojalá podamos adelantar. Miren quién nos dice que la situación no cambie y se nos diga, bueno, pueden empezar los primeros, segundo y tercero de todo Montevideo. ¿Cuál es ese calendario tentativo? Es un calendario que hemos visto, que hemos trabajado en las reuniones con el CODICEN. Si bien nosotros no tenemos específicamente fechas, sino sí en fases que se nos llevaba hasta mediados, fines de junio, atienden todos los niveles educativos. Y además, acuérdense que mayores de 8, 9... tienen una cuestión de transmisión como los adultos, según se nos dijo. Entonces también eso hay que ver
que este retorno paulatino de estos miles de niños que generan movilidad de la familia, que generan transporte, que generan otras cuestiones, a ver cómo impacta. ¿Y qué volumen de alumnado es el que va a esperar hasta mediados de año para Nosotros tenemos en la educación pública 700.000 estudiantes, niños y adolescentes y jóvenes. Nosotros estamos volviendo en esta primera instancia 6.000, el 3, luego están volviendo en el entorno de 85.000, 90.000 de educación inicial, más los rurales, y luego están volviendo en el entorno de 100.000 más o menos. Bien. Usted recién hablaba del riesgo, ¿no? Y que el riesgo está, y lo sabemos todos cuando salimos a la calle, pero bueno, también lo importante es disminuir el riesgo lo más que se pueda. Ayer daban la cifra de un 72% de personal de la educación vacunado, sumado también al INAU, y señalaba, ¿no? Tanto el presidente como el resto de las autoridades que era un porcentaje bajo, que se esperaba mayor cantidad de vacunación en el personal docente. Se está evaluando el tema de los testeos serológicos, ¿no? De la posibilidad de hacer testeos aleatorios. Sería importante que capaz que esos testeos estén previo al comienzo de las clases. ¿Es una posibilidad o para el 3 no llegamos? No. Para el 3 ya no llegamos. Además, el impacto del 3 es que comenzamos, pero en un universo de 700.000 estudiantes y de 3.000 centros, más o menos como tenemos, arrancamos. Yo creo que sí. Yo en eso, miren, soy muy cauto en opinar. Primero, lo que quiero pedir a los colegas, tuvimos una oportunidad que solo la tuvieron docentes de 17 países en 149. Lamentablemente, no todos la aprovecharon, pero la aprovechó un número significativo, 72%, según lo que nos dice el Ministerio. La invitación, la exhortación, el pedido a los docentes y a los funcionarios de la educación es que se vacunen todos ahora en los tramos etarios que les correspondan. Bien. No todos lo hicieron, como estamos diciendo. Entonces, creo que si la autoridad sanitaria nos propone una medida preventiva, aleatoria, como la que tú estás diciendo, de seguimiento y de contralor de la situación de los docentes... Que sería opcional, si el docente no quiere hacerse el testeo. Yo creo que no, yo creo que tiene que en mi opinión, pero reitero, miren, yo creo que esto es la autoridad sanitaria y hay que ser muy respetuoso. El CODICEN y la ANEP va a apoyar toda propuesta de la autoridad sanitaria que implique cuidar la salud de nuestros niños, de nuestros funcionarios, pero además, porque estas decisiones se tomaron así, para defender la presencialidad. Eso sin duda, la vacunación y esos testeos benefician la presencialidad. Entonces, ¿tiene que ser obligatorio? ¿Lo qué? O optativo, no entendí al final. El tema del testeo. El testeo, yo creo que si existe testeo tiene que ser obligatorio, si no, ¿para qué lo vamos a hacer? Y en referencia a eso, perdón, que también fue una pregunta que surgió ayer y que por lo menos yo no entendí que estuviese contestada, es si se van a eliminar las cuarentenas preventivas en el caso de que surja un caso dentro de un centro de salud y ese maestro o profesor ya está vacunado con las 2 dosis y con los 15 días pertinentes. De alguna manera para que funcione la cosa, ¿no? Porque si vivimos en cuarentenando a todos los grupos, a todos los docentes, es como difícil. ¿Es una opción? ¿Qué tan cerca de eso estamos? Estamos más cerca que al principio. Hoy por hoy no está la decisión tomada. El Ministerio ha sido claro que todos los protocolos continúan. Así que, por lo tanto... ¿Y qué se espera? ¿Cuál es el factor determinante para tomar la decisión? Y eso es una respuesta que la tiene que dar la autoridad sanitaria. Yo lo que quiero decir es que nosotros tenemos una situación diferencial y que nosotros, como autoridades de la educación, esperamos tener que esa situación diferencial que tuvimos en el mundo nos impacte favorablemente en la presencialidad. Como tú dices, las cuarentenas de docentes, funcionarios y estudiantes repercuten. Entonces tratemos de minimizar esos efectos sin descuidar lo sanitario. Silva, ¿le preocupa que hayan aumentado las tasas, los niveles de repetición de los niños de primero a sexto? Varía dependiendo de los niveles socioeconómicos y socioculturales, pero ¿le preocupa que en 2020 hayan aumentado la repetición en los niños? Nosotros aquí tenemos 2 factores que son bien importantes. Número 1, tenemos una inequidad del sistema educativo uruguayo y del público en particular que nos preocupa y nos preocupará. Es lo importante. La inequidad no llegó con la pandemia. La inequidad del sistema educativo estaba desde antes. La situación que tenemos 2 fotografías. Nosotros vamos a presentar una dentro de unos días. La primera es la del INED, la del Instituto de Evaluación, que dijo a través de la evaluación Aristas que los aprendizajes de los estudiantes quedaron estancados, pero no disminuyeron significativamente.
a pesar de la pandemia. Y eso habla del compromiso de docentes, de la familia, de estrategias que se llevaron adelante que impactaron favorablemente. Ahora, tenemos que la repetición ha aumentado en educación primaria. Entonces, hay que desarrollar, y ha aumentado en sectores vulnerables, en escuelas Aprender, en Montevideo. Entonces, esas cuestiones son las que nos llevaron a, en este retorno a la presencialidad, considerar esas circunstancias para los que necesitan y están en una situación distinta, desarrollar estrategias que no tenemos temor en decirlo, focalizadas y diferentes. Porque acá muchos a veces empiezan con el discurso de la estigmatización y que no puede ser. Miren, si nosotros aplicamos lo mismo para los que están en situaciones distintas, los resultados son los que estamos teniendo y nosotros los queremos cambiar. ¿Cuándo se presentan los datos esos? Los datos estamos esperando algunas semanas. Ayer los tuvimos en la interna del Consejo Directivo y de primaria. Algunas semanas adelante los presentaremos. Son datos que también hablan muy bien del país. Hace 19 años, 19 ediciones del Monitor Educativo de Educación Inicial y Primaria, que se comenzó y se continuó, y vamos a presentar el correspondiente al 2020, que obviamente tiene datos. Que es una foto de estancamiento, como la que usted dice, Sí, con niveles preocupantes y que pueden agravarse en función, porque estamos arrancando tarde también las clases este año. Sí. Arrancamos bien, lamentablemente. Pero tuvimos bien, un parate. claro, pero estamos pensando recién en la mitad del año para todo lo demás, Sí, todos sí. los otros niveles educativos. Es De decir, todas maneras, esta fotografía de quiero- estancamiento también puede tener un pronóstico Sí, en sí, rojo, ¿no? Pero y va a tener afectación. A ver, yo digo, lo peor que le puede pasar a cualquiera de nosotros y a un gobernante que circunstancialmente tiene estas responsabilidades es negar la realidad. La realidad nos muestra que tenemos problemas. Y una constatación, vamos a seguir teniendo problemas. Lo que tenemos que hacer es tratar de identificar de la mejor manera cuáles son esos problemas y tomar medidas que tengan impacto para atender esos problemas. Y acá hay lo que yo he dicho ayer en la conferencia y lo que digo. Acá dependemos uno de cada uno. Tenemos que trabajar mancomunada y unidamente. Los docentes, las familias. Si la familia fue importante en la educación siempre de cada uno de nosotros, si lo será ahora, en donde generamos espacios de aprendizaje en donde no había. Fundamental un Entonces, relacionamiento con ADEMU también para no, estas cosas y para todos los... ¿Perdón? Con los sindicatos de la educación Sí, es hoy fundamental. tenemos reunión. Hoy tienen reunión. Hoy tenemos reunión a Sí. las 2 de la tarde con todos los sindicatos de la educación. Bien. Con los sindicatos, con los equipos técnicos. Pero yo quiero decir una cosa solo para redondear Sí. la idea y que quede claro. Nosotros, por todo eso que brevemente estaba diciendo que hicimos en el 2020, no tuvimos un año perdido, como le pasó a otros países, que cerraron, bajaron cortina y no abrieron más. Nosotros hicimos muchísimas cosas. Sí tenemos afectación. Y este año nos está pasando lo mismo y estamos muchísimo mejor. Y tiro una cifra. Más de 700.000 usuarios en la plataforma CREA del Plan Ceibal entre docentes y estudiantes. Nos habla de que hay una apropiación de la herramienta tecnológica para aprender y para enseñar. Gracias por haber venido, Robert, en serio. Gracias Ha a sido ustedes, interesante. un gusto estar acá. Seguiríamos charlando horas, pero no, claramente. No, y yo también, porque hoy es un día, miren, Sí. es un día en esos que estamos, con, como yo le dije al principio, ¿no? Con la responsabilidad asumida, pero es un día de esperanza. Cuando la educación pública vuelve, cuando volvemos en estas circunstancias de tanta dificultad, es un día de esperanza. Y para que sea exitoso lo que estamos arrancando a partir del lunes 3, familia, comunidad educativa, docente, funcionarios, sociedad, todos juntos mirando hacia adelante. Muchas gracias, en serio. Gracias a Ya ustedes. prontamente lo estaremos convocando, seguramente cuando haya más anuncios y cuando vengan esos números que en algunas semanas se van a seguramente difundir también a nivel de los medios y de la prensa. Gracias. Gracias por venir.